Hola a todos. En este tutorial vamos a limitar la rotación de nuestra cámara, que representa la cabeza del jugador, en el eje X. Fijaos cómo rotamos sobre el eje X, que es representado por la flecha roja, y vamos a limitarlo hasta 90 grados positivos, de forma que podemos mirar en la vertical hacia arriba, y también vamos a limitarlo hasta 90 grados negativos, de forma que podamos mirar hasta el suelo, pero sin que suceda como hasta ahora, que puedo dar literalmente la vuelta a la cabeza en vertical. Para eso vamos a hacer ese control del ángulo que vamos acumulando al mover el ratón arriba o abajo, para que no exceda de 90 ni sea menor que menos 90. Vamos a hacerlo desde el script. Vamos a abrirlo en Visual Studio. Y lo primero que voy a necesitar va a ser una variable precisamente para acumular ese ángulo que voy rotando la cabeza. Así que esto va a ser una variable, vamos a hacerla pública para verla de momento desde el inspector, de tipo float, y vamos a llamarlo, por ejemplo, rotación de cabeceo. Vamos a inicializar primero esa variable en el método start para que sea mi rotación de cabeceo. Vamos a hacerla igual al valor que tiene, al ángulo que tiene en ese momento sobre el eje X en el inicio del juego, que sería a través de la cámara, de mi variable cámara, el componente transform.rotation sobre el eje X, hemos dicho. Este sería el valor inicial de la rotación, y a partir de él voy a ir acumulando cada vez que mueva el ratón, cada vez que lo mueva en el eje Y el ratón, hacia arriba o hacia abajo. Ese valor me lo daba IR, pues vamos a ir acumulando en nuestra variable rotación cabeceo. Vamos a hacer que sea rotación cabeceo menos, porque recordad que el eje Y del ratón estaba invertido. Cuando movía hacia arriba restaba, cuando movía hacia abajo sumaba, iba al revés. Así que vamos a hacerle menos YR. Y esta expresión ya sabéis que se puede simplificar como menos igual IR. De esa forma voy acumulando el desplazamiento vertical del ratón sobre el ángulo de cabeceo. Lo siguiente que voy a hacer es precisamente restringirlo, hacer que no exceda de 90 ni sea inferior a menos 90. Así que vamos a hacer uso de una función. Vamos a hacer que nuestra variable rotación de cabeceo sea de la función mathf. Vamos a utilizar clamp, que es restringir el valor precisamente de nuestra variable rotación de cabeceo entre un valor mínimo, que va a ser menos 90, y un valor máximo, que va a ser 90. Y ahora vamos a trasladar esa rotación acumulada a nuestra cámara. Pero fijaos, al ser ahora una rotación acumulada y no ser una rotación simple como antes, tengo que hacerlo a través del componente, igual que antes, pero no del método rotate, sino directamente asignándolo a la propiedad rotation, de un modo similar a como hacíamos cuando en los primeros tutoriales queríamos desplazar un objeto. En lugar de hacer el translate sobre una de las coordenadas, hacíamos un nuevo vector 3 y asignábamos la posición directamente. Pues ahora lo que tenemos que hacer es asignar precisamente esas rotaciones en el espacio tridimensional al componente transform del objeto cámara. Así que igual que para la posición necesitábamos un tipo vector 3, ahora para la rotación necesitamos una estructura de datos que representa precisamente eso, la posición de giros en 3 dimensiones, que es el quaternion. Y en el quaternion utilizamos el método Euler para pasarle esos 3 ángulos de rotación en los 3 ejes. El primero va a ser precisamente nuestra variable rotación de cabeceo en el eje X, y en el eje Y y en el eje Z no voy a girar ningún ángulo, solamente vamos a rotar hacia arriba o hacia abajo sobre el eje X. Así que vamos a eliminar esta línea, que ya no nos hace falta, vamos a guardar los cambios y vamos a probarlo en Unity. Entramos en modo juego
y vamos a observar ahora cómo existe un límite desde menos 90 grados, ahí se para la rotación de cabeceo, y más 90 grados, y ahí también se detiene la rotación de cabeceo. Podemos verlo además aquí en la variable rotación de cabeceo del script, como fijaos que oscila entre menos 90 y 90. Pero fijaos sin embargo que aunque hago el movimiento lateral como antes y rota el cuerpo del objeto, la cámara permanece fija. Vamos a ver lo que ha pasado dentro del script. El problema aquí es que estamos asociando la estructura quaternion que tiene el conjunto de rotaciones tridimensional, lo estamos asociando a la propiedad rotation sobre los ejes de coordenadas globales. Y tendríamos que hacerlo sobre los ejes de coordenadas del padre de la cámara, es decir, del objeto personaje, del objeto jugador. Porque de esta forma estamos sobreescribiendo esta rotación en el eje Y a la rotación que hemos establecido moviendo lateralmente el ratón. Y como digo, este conjunto de rotaciones debemos hacerlas sobre el sistema de coordenadas del padre, el sistema local. Así que tenemos que aplicar el local rotation, este conjunto de rotaciones tridimensionales, a la propiedad local de rotación. De esa forma no sobreescribimos la que hemos hecho anteriormente en el eje Y. Vamos a guardar los cambios y vamos a volver a Unity a comprobar que está resuelto el problema. Entramos en modo juego. Vamos a seleccionar el objeto jugador para ver bien los componentes. Y fijaos cómo ahora sí roto a izquierda y a derecha, además de arriba o abajo. Luego ya tenemos ese problema solucionado. Bueno, pues esto es todo por ahora. Intentad hacerlo vosotros y nos vemos en un próximo tutorial.